Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Liliana Delgado y junto a mis compañeras Lorena Rojas y Sofía Cortés queremos presentar la actividad de construcción aplicada de la asignatura de estadística descriptiva. Bueno, en este trabajo desarrollamos dos ejercicios aplicados utilizando herramientas estadísticas como tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, medida de dispersión y gráficas, pues con el fin de interpretar y analizar la información pues obtenida. Eh, la estadística descriptiva pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite pues organizar y resumir e interpretar datos para facilitar la toma pues, de decisiones en diferentes contextos empresariales, financieros y pues, administrativos. Vimos dos puntos, que es el punto A y el punto B. El punto A trabajamos una variable discreta basada pues, en un sondeo realizado a 80 pequeños empresarios de Montería para medir pues, el nivel de aceptación de un nuevo servicio de asesoría y microcréditos automatizados ofrecido pues, por una entidad bancaria. Por otro lado, también en el punto B, eh, trabajamos pues una variable continua donde pues la Secretaría de Hacienda Municipal registró 160, durante 160 días la cantidad de usuarios atendidos en trámites de impuesto predial, pues con el objetivo de analizar el comportamiento y de la pues, atención al público. Mis dos compañeras, Laura y Sofía, nos explicarán el desarrollo del punto A, el punto B y pues las gráficas correspondientes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Heidi Rojas y para dar continuidad a lo que mi compañera estaba diciendo y presentando, yo voy a dar, digamos que, la explicación del punto A, que es todo el tema de variable discreta. Tuvimos en esto un tema, digamos que en este punto, el uno, que es la caracterización de la información. En este primer punto identificamos que las características principales de la tabla de la información trabajada, pues es una variable estudiada con puntaje de aceptación de servicio financiero. Esta variable pues es cuantitativa y discreta porque se presenta con números enteros dentro de una escala de 1 a 10. La población estuvo conformada por pequeños empresarios y dueños de pymes de Montería, mientras que la muestra pues fue a 80 personas encuestadas y la fuente de información primaria, ya que estos datos pues tuvieron directamente un sondeo. También identificamos que el instrumento utilizado fue una escala de evaluación de 10 puntos para medir el nivel de aceptación del servicio. Respecto a esto, pues entonces en este punto organizamos lo que fue toda la información en una tabla de frecuencia para facilitar los análisis de los datos. En ellos trabajamos pues la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa y el porcentaje de frecuencia, pues o también en su denominación frecuencia porcentual, que se identifica con H minúscula. En esta tabla, pues que digamos que nos permitió observar, aquí revisamos cuántas veces se repetía cada puntaje y cómo se distribuían las respuestas pues, de los empresarios. Encontramos que el puntaje con mayor frecuencia pues, fue el 7, mientras que las calificaciones entre el 6 y el 8 concentraron la mayoría de las respuestas, mostrándonos una percepción favorable hacia el servicio financiero. La frecuencia acumulada también nos permitió analizar cómo se iban sumando progresivamente los datos hasta completar una muestra de 80 personas. Ya aquí, pues, como están, ven la interpretación de esos datos agrupados
y observamos pues que la mayoría de los empresarios calificaron el servicio con los valores medios y altos, especialmente entre los 6 y los 8 puntos. Los puntajes bajos pues tuvieron menor participación. Esto lo que indica pues que la percepción negativa del servicio fue reducida y el valor más frecuente fue el 7, lo cual pues evidenció una tendencia positiva hacia la propuesta financiera. Pero en general los resultados muestran aceptación e interés por parte de los empresarios frente al nuevo servicio automatizado. Respecto a ese punto anterior, pues creamos unas gráficas de barras que fue la que nos permitió como comparar fácilmente las frecuencias de cada puntaje. Después, pues utilizamos un gráfico circular que representa porcentualmente la participación de cada calificación dentro del total de las respuestas. ¿A qué nos ayudaron estas gráficas? Pues nos facilitaron la interpretación visual de los datos y nos permitieron identificar rápidamente que los puntajes del 6 y del 7 pues fueron los más representativos en este estudio. Continuamos con un tema que son pues uno de los puntos, las medidas de posición, que en este punto pues calculamos lo que era la media, la mediana y la moda. Y entonces en la media aritmética pues la que representa el promedio general de todas las calificaciones obtenidas, y para calcularla pues utilizamos la fórmula para los datos agrupados, multiplicando cada valor por su frecuencia y dividiendo esto entre el total de los datos, que en este caso pues la respuesta fue 5.93. Luego continuamos con la mediana, que esta es la que corresponde al valor central de toda la distribución. Como el número de datos era par, pues analizamos la posición 40 y 41 pues mediante la frecuencia acumulada. Ambas posiciones correspondieron al valor 6, por lo tanto pues la mediana fue 6. Continuamos con la moda. En esta moda representamos, aquí como que se representa el valor que más se repite. En este caso el puntaje 7 representó pues mayor frecuencia, convirtiéndose en la moda de la distribución. Pues estas medidas que nos permitieron identificar el comportamiento central de los datos y confirmar la tendencia favorable hacia el servicio financiero. Continuamos con las medidas de dispersión, pues que finalmente analizamos para identificar qué tan separados estaban los datos respecto a la media. Primero calculamos el rango, que el rango, como lo ven pues aquí en pantalla, está esta formulita en la cual dice que el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Eso pues lo reemplazamos en los datos de la tabla y nos da un resultado de 8, lo cual indica pues que la diferencia entre el valor máximo y mínimo pues es 8. Luego calculamos la varianza utilizando pues la diferencia entre cada dato y media elevada al cuadrado. En esta medida permitió conocer que la variabilidad de las calificaciones es del 4.32, ¿sí? Que es todo digamos que el total que nos dio de la frecuencia absoluta menos el 5.93 de la media elevada al cuadrado sobre pues los 80 que tenemos de muestra. Ahí pues ya la varianza nos indica que una dispersión moderada entre las calificaciones respecto a la media. Continuamos ya pues con la desviación estándar, que esta es la que nos muestra cómo se alejan los promedios de los datos respecto a la media. Entonces aquí simplemente pues es el valor de la viabilidad divide en la raíz cuadrada y nos da 2.8. Las calificaciones pues se alejan en promedio 2.8 respecto a la media. Y finalmente calculamos lo que fue el coeficiente de variación, el cual nos permitió pues interpretar el nivel de dispersión porcentual de los datos. Estos resultados nos mostraron una dispersión moderada y una estabilidad aceptable en las respuestas de los empresarios, pues dándonos un resultado del 35.1%. Entonces ya estos datos pues representan que las respuestas pues son relativamente estables. Ya doy paso a mi compañera para que continúe con el punto B. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Cortés y vamos a ver el punto B, que es la variable continua.
Aquí podemos ver que se trata sobre un caso que tenemos de la Secretaría de Hacienda Municipal, donde se registró 160, por 160 días la cantidad de usuarios atendidos y así poder determinar si el sistema de la asignación de los turnos es eficiente. Según la información, pues tuvimos que identificar las características que fueron la población, que son pues los usuarios y los turnos que de atención que tenemos diariamente. La muestra que fueron los 160 datos que tenemos de los 160 días registrados. Unidad de observación, que es el trámite individual que se hizo por cada día. El variable, pues el tiempo de la duración del servicio y el tipo de variable que es cuantitativa continua. La tabla de distribución, aquí podemos ver donde ya tenemos la información agrupada, donde analizamos la muestra, que son pues los 160 días, el máximo, el dato máximo, el dato mínimo, el rango, los intervalos y la amplitud. Podemos pues decir, según lo que tenemos aquí en la tabla, podemos decir que durante los 47 días de los 160, la Secretaría de Hacienda tiene un promedio de 56 a 61 usuarios, como lo podemos ver acá, donde el dato más constante o más común, pues fueron que se presentó por 47 días. Entonces, por 47 días, este fue el valor como más grande de ese tipo de atención a los usuarios. Podríamos decir que esa es la moda. Acá también podemos identificar que también tenemos un dato como mínimo, donde podemos ver que tuvieron una capacidad máxima de atención de 76 a 81 usuarios en 3 días. No fue muy frecuente, pero podríamos decir que pues esa fue su capacidad máxima, que hubo un gran rendimiento pues por ese lado. Acá podemos ver la gráfica donde se evidencia que tenemos los 56 a 61, a 61 de usuarios atendidos por ese día. Entonces, como fueron 47 días, que fue la mayoría, entonces aquí lo podemos ver reflejado en la gráfica. Lo que eso representa un 29.4% en total. También podemos calcular la media, la mediana y la moda. Aquí la media, pues, en promedio, como ya lo habíamos mencionado, pues se atendieron 59 usuarios por día. Esa es como la mediana. La mediana, el 50% de los usuarios observados se atendieron a 59 usuarios o menos. La moda, lo más común es que se llegue de 56 a 61 personas diariamente. Aquí podemos ver el rango que lo que hicimos fue tomar el dato máximo, que fueron 78, menos el dato mínimo, que fueron 41, que nos da una diferencia de 37. Ese vendría siendo el rango de 37 usuarios. Una varianza que nos indica como el flujo diario de personas no es idéntico cada día, pero se mantiene se mantiene bajo control. Quiere decir que no es una diferencia demasiado grande, sino que se mantiene ahí y eso nos ayuda a calcular la desviación para así poder identificar más o menos cuántas personas va a variar, si aumentan mucho o si disminuyen mucho por día. Y listo, podríamos decir que pues la Secretaría de Hacienda tiene un ritmo de atención bastante estable, que no tiene, pues que tiene un promedio de atención de 59 usuarios por día y que no tiene una variación muy amplia, sino que pues pudimos identificar que tiene una diferencia de siete personas, ya sea aumentando o disminuyendo. Lo que quiere decir que el sistema de asignación de los turnos sí funciona. Eh, Como conclusión, podemos decir que la estadística descriptiva pues es una herramienta muy fundamental
para analizar pues información y también apoyar en cuanto a la toma de decisiones. Además, pues las tablas gráficas y medidas estadísticas nos permiten pues interpretar los datos de manera más clara y más organizada. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias profesor y compañeros por su atención. Feliz día.